Capítulo 108. Sistema de creador de juegos. Volumen 2. Con la inversión de Mohan en Twitch, la visibilidad que estaban recibiendo Fortnite y Minecraft aumentaba constantemente. Actualmente, Twitch no solo era un sitio de live streams, sino que también tenía una sesión para que los usuarios publicaran vídeos, lo que hizo que la popularidad del sitio se disparara aún más, especialmente después de que Notch le aconsejó a Emmet que agregara una sesión para vídeos verticales cortos para que los usuarios los vean en su celular. Por el momento, esta sesión no era tan popular como las transmisiones en vivo o la sesión de vídeos horizontales largos, ya que los teléfonos inteligentes aún eran relativamente nuevos y pocas personas los tenían, pero aún así, incluso para los usuarios de computadoras, ya era bastante interesante de ver. Los vídeos cortos y sin que ellos se dieran cuenta habían pasado horas y habían visto cientos de estos vídeos. Otro gran incentivo para los creadores de contenido fue que podían usar los fragmentos de las transmisiones en vivo que hicieron en el sitio, editarlos en el mismo sitio y publicarlos como un video independiente, lo que podría generar grandes ingresos para estas personas. Teniendo en cuenta que personas de todo el mundo miraban vídeos y transmisiones en vivo en este sitio, los ejecutivos de varias empresas pronto vieron el potencial publicitario que tenían y pronto comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero para promocionar su marca en anuncios en este sitio, lo que resultó en un alto ingreso para los creadores de contenido, lo que siguió a más gente interesada en producir contenido con ganas de ganar dinero, y finalmente esto se convirtió en una gran bola de nieve. Alex estaba asombrado de lo rápido que estaba creciendo este mercado en comparación con su viejo mundo, que solo tuvo un gran auge en audiencias alrededor del año 2015, pero en este mundo era solo 2012 y esta tendencia ya casi se estaba volviendo tan grande como en el mundo anterior. Otra cosa que Alex le aconsejó a Emmet fue que, a diferencia de su mundo anterior, donde Twitch tomaba el 50% de las ganancias y dejaba solo el 50% para los creadores, en este mundo esto se cambió a 20% para Twitch y 80% para los creadores, como el costo de mantener el sitio fue muy bajo gracias al sistema de Mohan, que alentó a más creadores a unirse a la plataforma y aumentó increíblemente los ingresos de Twitch incluso más que cuando recibía el 50% de las ganancias. Mirando el desempeño de Fortnite y Minecraft, Alex también estaba extremadamente satisfecho, especialmente cuando vio que esta mañana había alcanzado los 10 millones de puntos de juego, lo que le permitió finalmente poder separar Oasis de Minecraft y Fortnite. Para este cambio, Alex lo hizo de una manera bastante discreta, simplemente implementándolo a través de una actualización en Player Software. Mientras que antes tenían que descargar Fortnite y Minecraft por separado para obtener acceso a ambos juegos, ahora el jugador solo necesitaba descargar un juego llamado Oasis, y dentro del juego el jugador podía acceder a Fortnite o comprar Minecraft a través de la interfaz. Los jugadores se sorprendieron mucho cuando vieron este cambio, especialmente con el diseño tan hermoso y elegante que Alex había adoptado para la marca Oasis. Lo que llamó aún más la atención de los jugadores fue que, a diferencia de antes, donde tenían que esperar unos segundos para cambiar entre Minecraft y Oasis, ahora esta transferencia era instantánea. Aparecieron un par de portales alrededor de Oasis donde los jugadores podían atravesarlo y conectarse al mundo de Minecraft de inmediato, más como un lugar para que los jugadores encontraran a otros jugadores con un interés común para que la comunidad pudiera fortalecerse, pero por supuesto, todavía existía la opción en la que el jugador podía ingresar al juego directamente a través del menú en cualquier lugar de Oasis. Esta actualización fue muy bien recibida por los jugadores, ya que para ellos, cuanto más práctico fuera el juego, mejor sería. Y eso se reflejó en los ingresos que generaban los juegos, tanto Minecraft tuvo un salto en la cantidad de ventas que estaba obteniendo, como Fortnite también tuvo muchos más jugadores gastando en el pase de batalla o comprando máscaras para verse mejor en ambos juegos y en Oasis. También aparecieron nuevas tiendas en Oasis, donde incluso Stark Industries también tenía una tienda de marca donde los jugadores podían visitar y aprender sobre la tecnología que desarrollaron allí, tanto sobre la tecnología de energía Arc Reactor, como un lugar para que los jugadores experimentaran las botas de Iron Man y guantes que aparecieron en Fortnite, lo que hizo que más personas en todo el mundo entendieran mejor la mente de Tony Stark. La aversión que sentían los jugadores hacia Tony por ser un multimillonario distante al que nunca podrían alcanzar disminuyó significativamente después de que los jugadores se divirtieran jugando con algunas de las armaduras de Iron Man, lo que aumentó considerablemente la popularidad de este héroe estadounidense en todo el mundo.
Otras marcas también estaban alquilando tiendas en Minecraft a precios muy elevados al ver lo útil que les resultaría, sobre todo al ver que los usuarios que se probaban ropa en Oasis tenían una alta tasa de conversión de ventas por productos similares en la vida real, incluso más aún con la opción que desarrolló Mojang para que los usuarios pudieran comprar productos en el juego y que estos llegaran a su casa en la vida real por correo, haciendo que el comercio electrónico esté aún más desarrollado en este mundo, ya que a pesar de ser un comercio electrónico, aún mantenía la sensación de comprar en una tienda real. Por supuesto, todo esto fue genial para Alex, ya que Mojang tomó un porcentaje de las ventas de cada producto que los jugadores compraron a través de Oasis, además del alquiler de las tiendas, lo que aumentó considerablemente la ganancia de puntos de juego de Alex después de eso. Sorprendentemente, incluso las escuelas de artes marciales, las escuelas de magia e incluso los entornos de prueba de poder aparecían en Oasis y Minecraft. Algunos de los poderes más inofensivos del mod mutante que Minecraft había lanzado estaban disponibles para que los jugadores los experimentaran en Oasis, como el poder de la teletransportación, el poder de la telequinesis e incluso el poder de correr a altas velocidades, que podrían usarse en Oasis. Lo que hizo que los humanos que tenían aversión por los mutantes sintieran que esto ya no era algo exclusivo de estas benditas personas, y que en Oasis todos podían ser como ellos, provocando que la sensación de opresión que sentían los mutantes había disminuido considerablemente. Incluso en la vida real, donde los X-Men eran bastante odiados, ahora había personas que les pedían que mostraran algunos de sus poderes en la vida real para poder verlo en persona, lo que dejó a los X-Men bastante confundidos y felices con esta noticia. Los ataques de terroristas mutantes como la Hermandad no habían disminuido, pero ahora, en lugar de odiar a todos los mutantes, ahora el odio de los humanos estaba más centrado solo en estos terroristas que en todos los mutantes. Incluso hubo reportes de padres de niños que esperaban despertar poderes mutantes en la vida real, para poder sentirse especiales, algo que algunos padres odiaban, pero que parte de la población ya podía ver con una visión mucho mejor. En 2 meses, Oasis se había convertido en un mundo mucho mejor, donde la gente pobre podía tener una vida mucho más feliz y placentera, y la gente rica podía experimentar cosas que el dinero nunca podría comprar en la vida real. Incluso la escuela de magia que había aparecido en Minecraft se había desarrollado mucho más, ahora con más de 10.000 estudiantes estudiando activamente la magia muy misteriosa que había aparecido en el mod Witchcraft de Minecraft, que también tenía algunos hechizos inofensivos que podían usarse en Oasis. La población de Oasis, que anteriormente era de solo 900 millones de personas, finalmente alcanzó un total de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. Para un mundo con una población de casi 7.000 millones de personas, esto representaba casi el 50% de toda la población mundial que había experimentado al menos este nuevo mundo místico. Y Alex, el desarrollador de todo esto, estaba trabajando actualmente en el desarrollo del nuevo juego. Mirando la fecha en el calendario, Alex sabía que la fecha de la invasión de Nueva York estaba muy cerca. A pesar de que sabía que Thor actualmente estaba jugando con el Mjolnir que Nox le había dado en Oasis, Alex no dudó que la invasión aún sucedería, incluso si Loki no fue la causa de todo esto, tal vez alguien más podría serlo. Por lo que Alex sintió que era necesario que él tomara precauciones para esto. En esos 2 meses había almacenado una gran cantidad de puntos de juego, no solo para poder comprar varios poderes para proteger la Tierra y desarrollar un nuevo juego, sino que también tenía la intención de separar una parte de esos puntos de juego para que los jugadores de sus juegos puedan usar los poderes del juego en la vida real. Esta transacción costó puntos de juego, por lo que el objetivo de Alex durante estos meses fue desarrollar Oasis para generar la mayor cantidad de puntos de juego posible, por lo que, aunque los jugadores gastan una gran cantidad de puntos de juego para canjear poderes en la vida real, con un límite, por supuesto, el juego todavía rindió más puntos de juego de los que gastó, lo que haría rentable este desarrollo a largo plazo, a pesar de los monstruosos gastos. Incluso si los jugadores gastan una gran cantidad de puntos de juego, mientras continúe desarrollando juegos y mejorando Oasis, esos ingresos siempre pueden mantener un equilibrio con muchos más puntos de juego provenientes de los gastos de los jugadores que de la redención de sus poderes. Alex pensó emocionado mientras continuaba preparando el próximo juego.
El enfoque para el próximo juego no debería ser poderes sofisticados, sino poderes más simples y discretos, para que los jugadores puedan tener una mayor tasa de supervivencia con la invasión, ya que algunos también pueden ayudar a proteger el mundo. Al observar el siguiente proyecto de juego, que ya estaba completo en un 80%, Alex quedó bastante satisfecho. En solo unos días el juego finalmente estará listo, por lo que los ingresos podrán volver a aumentar, pensó Alex. Solo espero que sea suficiente. Capítulo 109. Huevo de Pascua del nuevo juego. Mientras Alex desarrollaba el nuevo juego, un hombre blanco alto y musculoso estaba conversando con un hombre negro calvo. ¿Entonces quieres decir que ahora la gente puede vivir en un mundo virtual? Preguntó el hombre blanco con mucha confusión. Sí, no es que esto sea algo normal, es solo que recientemente alguien logró desarrollar esta nueva tecnología y actualmente una parte de la población ya comenzó a adoptar este nuevo mundo como parte de su rutina. Nick Fury suspiró mientras explicaba. ¿El futuro realmente ha evolucionado mucho? ¿Esto lo hizo un Stark? Preguntó a Steve Rogers mientras recordaba a su amigo que tenía muchas ideas innovadoras en su época. Pensando en algo tan innovador como eso, Steve solo podía pensar que esto era algo que fue hecho por un Stark, ya sea Howard Stark, o un hijo de Howard, ya que la mente de ese hombre era algo que nunca podría entender. No, inicialmente también pensamos que esto podría haberlo hecho Tony Stark, el hijo de Howard, pero pronto descubrimos que esto es algo que ni siquiera Tony Stark podría hacer con la tecnología actual. Este juego, o más bien mundo, utiliza una tecnología que no tenemos idea de cómo funciona. Tan pronto como pones este mundo en tu computadora y haces clic para ingresar, es como si tu mente hubiera sido teletransportada allí y sentirás todas las sensaciones reales como si estuvieras allí en persona. La mejor hipótesis que tenemos hasta ahora es que este mundo utiliza alguna forma de hipnosis, pero no tenemos ninguna evidencia que lo respalde. Nick explicó seriamente. Al escuchar la hipótesis de Nick, Steve pronto comprendió que si esto se hacía con malas intenciones, probablemente la mitad de la población mundial podría morir instantáneamente, lo que inmediatamente hizo que se le erizaran los pelos de los brazos. Afortunadamente, quien hizo esto no mostró malas intenciones. Steve suspiró un poco aliviado. Todavía no, pero pocas personas han conocido al cerebro detrás de este mundo, y aún menos han conocido a este hombre en el mundo real, la mayoría de sus apariciones son solo en el mundo virtual que creó, donde actúa prácticamente como un dios rampante. Nick respondió con un poco de acidez en su voz. Steve entendió el razonamiento de Nick, pero a pesar de estar preocupado por este nuevo mundo, la bondad en su corazón le impidió tener prejuicios contra una persona que hasta el momento no había cometido ningún error. En su mente, era como la parábola del bebé Hitler. Sería justo matar a un bebé, incluso si en el futuro ese bebé fuera el mayor genocida de la historia. Para muchas personas no había duda de que esto sería completamente justo, pero para Steve, cuya justicia fue amplificada por el suero del supersoldado, no parecía algo que una persona común y corriente pudiera hacer. ¿Fue este hombre quien hizo que Clint fuera tan poderoso como es? Steve preguntó con curiosidad. Clint Barton, más conocido como Aukeye, fue uno de los primeros amigos que hizo Steve mientras entrenaba en el gimnasio de Shield. Dado que la fuerza de los dos era mucho mayor que la de la gente normal, los dos se convirtieron en compañeros de entrenamiento en poco tiempo, ya que solo uno podía ser el compañero de entrenamiento del otro. Aunque Steve ganó el 99% de las peleas que tuvieron, al menos contra Clint no tuvo que contenerse tanto como contra la gente normal. Sí, hubo un evento en el que una ciudad virtual estaba siendo invadida por el hermano del creador de ese mundo, y se suponía que los ciudadanos de esa ciudad debían luchar para proteger el lugar. La persona que más contribuyó a la protección de la ciudad recibió una medalla de oro. Manzana que duplicaba la fuerza de quien la comía, por eso Clint se volvió tan poderoso. Nick explicó. Una ciudad virtual estaba siendo atacada, nunca pensé que escucharía esto en mi vida, jaja. Steve se rió ante la ironía de imaginar que la gente luchaba para proteger un lugar que ni siquiera existía. Lo que lo enorgulleció mucho cuando Nick estaba mostrando las imágenes del ataque a esta ciudad es que no solo había personal militar protegiendo el lugar como él estaba acostumbrado en la guerra, sino que también había gente común luchando para protegerlo. La sensación de ver a millones de personas luchando juntas por un ideal hizo que a Steve le hirviera la sangre de soldado, deseando poder estar en ese lugar luchando junto a todas esas personas. Por lo que vio, eran hombres, mujeres, adolescentes, que a pesar de la clara diferencia de color, raza, género, nacionalidad, estaban unidos luchando contra un enemigo común.
Si esto fuera en el mundo real, ¿podrían las personas dejar de lado sus diferencias para poder luchar codo a codo contra semejante enemigo? Steve pensó con una sonrisa mientras imaginaba esta escena. Al otro lado del país, Thor y los guerreros asgardianos yacían conectados en Oasis, borrachos mientras reían con un grupo de jugadores que charlaban y reían de las diferentes historias que tenían alrededor del mundo. Como en Oasis no existía la barrera del idioma, todos los jugadores podían hablar y entenderse perfectamente. Hablar con personas de otras partes del mundo se hizo cada vez más común, principalmente por curiosidad sobre las diferentes culturas que existían en ese lugar. Por supuesto, las culturas dañinas y agresivas de los jugadores que querían imponer cómo debían actuar otras personas fueron eliminadas instantáneamente después de un simple informe de otros jugadores y una revisión por parte del equipo de moderación de Oasis, lo que llevó a que los fanáticos fueran baneados durante 24 horas. La primera vez, luego 7 días la segunda vez, 30 días la tercera vez, 3 meses la tercera vez, y así sucesivamente. Oasis no impidió que los jugadores predicaran sus creencias, siempre y cuando no afectara negativamente la experiencia de otros jugadores. La opción más utilizada por los jugadores, que hizo que el mundo de Oasis fuera aún más perfecto en su opinión, es que era posible bloquear a una persona con solo tocar un botón, haciendo que las dos personas ya no pudieran verse ni oírse unos a otros dentro del juego, algo que era imposible de hacer en la vida real. Debido a esto, las personas con inseguridades tenían mucho menos miedo de interactuar con otras personas en Oasis, ya que en cualquier situación incómoda podían simplemente bloquear al otro jugador y continuar con sus vidas en paz. En el bar donde Thor y los guerreros de Asgard estaban bebiendo, Thor miró el televisor que mostraba una partida de Fortnite y suspiró decepcionado. El juego no era lo que imaginaba, aunque era divertido competir con otras personas para ver quién sería el mejor entre las 100 personas en ese juego, debido a que en su mayoría usaban armas de fuego hacía que la batalla fuera mucho menos divertida de lo que realmente era. Incluso Minecraft era más divertido que Fortnite para los asgardianos, ya que la forma en que funcionaba el combate en Minecraft era más del estilo que les gustaba, a pesar de que la estética del juego no les resultaba tan atractiva. Oye, ¿escuchaste sobre el easter egg que algunos jugadores encontraron en el barrio más aislado de este U? Un hombre negro musculoso con el pelo largo con rastas le dijo a su amigo que estaba a su lado. ¿Easter egg, qué era? Un hombre de aspecto asiático preguntó con interés. Parece que un grupo de jugadores borrachos iban caminando por la ciudad y se perdieron al intentar encontrar su casa, debido al alcohol, uno de los jugadores cayó al suelo, pero para sorpresa del jugador, había aterrizado con la boca en la parte superior de un libro. El hombre explicó. ¿Un libro? ¿En este centro? ¿Estás seguro? Jaja. Su amigo se rió a carcajadas. El hub en el que se encontraban tenía un aspecto más medieval, por lo que para combinar con el hub, las tiendas aquí tenían una temática más medieval, por lo que era muy raro que aparecieran libros, ya que los jugadores aquí preferían pelear con los puños que con las palabras. Sí, como el jugador estaba borracho, ni siquiera sintió el dolor de la caída y recogió el libro del suelo. Ese libro contaba la historia de un mundo medieval, donde había diferentes razas, había reinos, la gente luchaba contra monstruos, había trolls de hielo, incluso dragones. El hombre tenía una voz fuerte y vivaz, que atrajo la atención de los demás jugadores en el bar parecido a una taberna. Oye, este mundo parece interesante. Pero ¿cómo sabes que es un easter egg y no solo un libro escrito por otro jugador? Otro jugador preguntó con curiosidad. El negro se rió y explicó. Porque la firma al final del libro era un nombre único. Notch. Escuchar que la firma al final del libro era de Notch hizo que los jugadores se sintieran aún más sobrios y quisieran saber más sobre este libro. Notch. Dios, es imposible falsificar una firma aquí en Oasis, así que si esto fue firmado por Notch, entonces debe significar que fue hecho por Notch. El jugador asiático se emocionó. ¿Sí? ¿Es este un easter egg de un próximo juego? Otro jugador preguntó emocionado. ¿Qué es un easter egg? Volstagg preguntó confundido. Al ver la apariencia de Volstagg, que se parecía un poco a un enano medieval pelirrojo, los jugadores quedaron un poco desconcertados, pero pronto comprendieron que tal vez no era alguien muy conocedor de la tecnología. Easter egg es lo que dicen los jugadores cuando un desarrollador de juegos pone un mensaje oculto dentro del juego. A veces es como un adelanto de un próximo juego. Uno de los jugadores de la taberna explicó. Oye, ¿cómo se llama ese libro? Thor preguntó interesado. El jugador aparentemente respondió misteriosamente intentando crear suspenso. The Elder Scrolls. Warcraft. Capítulo 110. The Elder Scrolls.
Warcraft. Alex miraba con bastante orgullo el juego casi terminado. Al principio tenía muchas dudas sobre qué juego de rol iba a ser. En su opinión, había 3 juegos con un gran potencial que garantizaban ser disfrutados por la mayoría de los jugadores. Esos juegos eran Skyrim, que a pesar de ser para un jugador en solitario, tenía un mundo muy vasto, extenso e inmersivo, con una gran variedad de formas de juego y mucha magia y habilidades de batalla para desarrollar, algo que a Alex le encantaba mucho. Ya que poder jugar como un caballero que invocaba espadas mágicas, pero que también sabía hacer pociones, encantamientos, forja y varias cosas más al mismo tiempo era increíble. Otro juego fue World of Warcraft, que a pesar de ser un juego que existía desde hacía casi 20 años en el mundo anterior de Alex, seguía siendo un juego que logró mantenerse muy actual, sobre todo con la idea de 2 facciones que son enemigas y pueden matarse entre sí en cualquier momento, pero tiene una historia genial y profunda, y fue completamente diseñado para soportar que millones de jugadores jueguen simultáneamente e interactúen entre sí, pero estaba muy limitado en los poderes, lo que obligó al jugador a crear múltiples personajes. Si quería probar todo lo que el juego tenía para ofrecer. Y el último juego fue Dark Souls, que después de considerarlo un poco, Alex entendió que este juego era el más limitado de los 3, que a pesar de ser bastante divertido y desafiante, el mayor enfoque y punto de disfrute que Alex sentía del juego estaba en las peleas contra los jefes, que fueron muy divertidas, pero por un tema multijugador como lo planeó, hizo que todo fuera un poco más complicado de lo que imaginaba. Así que la idea de Alex era centrado primero en hacer un MMORPG y luego lanzar Dark Souls como un juego para un jugador como su mundo anterior, con la opción de invitar a amigos para que le ayudaran a jugar en forma de almas, ya que sentía que este sistema era muy divertido y seguro que sería un éxito. Para el juego real, Alex estaba bastante confundido entre Skyrim o World of Warcraft. Por un lado era un juego con total libertad para el jugador, con mecánicas tan increíbles que sería un desperdicio desperdiciar, pero que tenía una historia limitada y que no soportaría millones de jugadores simultáneamente en un mismo mundo, por el otro. Por otro lado, estaba WoW, que tenía un mundo increíble, con una historia sumamente divertida, mazmorras y raids muy desafiantes que inducían a los jugadores a formar grupos, gremios y la propia interacción social, pero que pecaba en la libertad que tenía el jugador. Limitándose jugadores a tantas cosas que se volvió un poco aburrido para un jugador más casual que no quería tener múltiples personajes. Entonces, después de mucha consideración, Alex finalmente decidió fusionar los 2 juegos. Tenía la intención de usar la historia y el mundo de Azeroth en WoW, con las 2 facciones, siendo la Alianza y la Horda, pero con algunos cambios en las clases, donde los jugadores aún tendrían que elegir algunas clases específicas, pero que estos jugadores no estarán tan limitados a medida que progresaron, pudiendo realizar varios cambios en sus clases a través de especificaciones más profundas y más libertad con las creaciones de los jugadores en las profesiones, al igual que Skyrim. Si hay un jugador que quiere crear un mago sigiloso que use magia para asesinar, puede hacerlo. Si un jugador quiere usar el poder sagrado de un sacerdote para convertir a cualquier jugador en un tanque, puede hacerlo. Alex decidió aumentar los límites de cada clase, pero eso sí, con mucho equilibrio. Con estas ideas que tenía, si quería que esto se implementara sin ningún equilibrio, probablemente en unos días alguien podría crear una clase que pudiera matar a un personaje de nivel máximo en menos de un segundo, por lo que Alex gastó otro 1.000.000 de puntos de juego para comprar la mejor inteligencia artificial para ser el gran maestro de Azeroth. Esta inteligencia artificial no solo era responsable del 99% del saldo del juego, sino que también se encargaría de ayudar a los jugadores con cualquier problema que tuvieran a través de un ticket, y de monitorear a los jugadores haciendo boosting o vendiendo oro, ya que por más que Alex lo sintiera, sería interesante permitir a los jugadores ganar dinero vendiendo oro en el juego. Esto haría que la experiencia para los jugadores que no pueden permitirse el lujo de comprarlo fuera muy mala. Entonces, Alex ordenó a la inteligencia de MG que prohibiera cualquier tipo de venta de oro para cualquier otra cosa que no fuera algo dentro del juego, y todavía busca ver si el precio de la transacción es justo o si los jugadores fingen estar negociando pero en realidad están vendiendo oro, y advertir a estos jugadores que no hagan esto con una advertencia. Si el jugador lo vuelve a hacer, será baneado de WoW y Oasis durante 3 días, por lo que el tiempo aumentará al igual que Oasis. De esa manera Alex pretende evitar que suceda este tipo de cosas. Pero no será como Blizzard en su mundo anterior, que prohibía a los jugadores comprar oro, pero también vendía tokens WoW que podían comprarse con dinero real y venderse por oro en el juego.
Alex no quería que ningún dinero real interfiriera con la economía de Warcraft. Alex pretendía hacer de Warcraft un juego con una cuota mensual, tal y como lo era World of Warcraft en su mundo anterior, con un precio relativo para cada país. Los países del primer mundo tendrían una cuota mensual de $15 al igual que Estados Unidos en su mundo anterior, los países emergentes tendrían una cuota mensual de $10 y los países pobres tendrían una cuota mensual de $5. Esta fue la división de precios que Blizzard usó en el mundo anterior de Alex, que consideró bastante justa y tenía la intención de adoptarla también en este mundo, por lo que el juego tendría un promedio de $10 por mes para cada suscriptor. Si los jugadores quisieran gastar más dinero en el juego, algo que Alex sabe que harían, había desarrollado una tienda de artículos cosméticos, como lindos equipos para que los jugadores los usen como transmogs, un diseño para su armadura y otras monturas realmente bonitas. Por supuesto, estas cosas también se podían obtener dentro del juego, pero mediante un proceso muy difícil, por lo que cualquier jugador tendría la oportunidad de tener lo que quisiera, teniendo dinero o no. La historia que Alex decidió seguir sería la misma de WoW Classic, iniciando con solo 4 carreras por cada facción, donde en un futuro llegarían nuevas razas. Pero claro, como este juego era en realidad virtual, al igual que las novelas que Alex había leído en su mundo anterior, sintió que hacer un sistema más inmersivo también era fundamental, así que al igual que los NPC en Oasis, cada NPC en Elder Scrolls Warcraft tendría su propia inteligencia artificial, haciendo que parecieran personas reales. El mundo del juego también se estaba ampliando, por lo que el tamaño del mundo sería mucho más realista, y las ciudades también serían más grandes que en el juego para una mayor inmersión. Para los nuevos edificios, Alex decidió que los jugadores pudieran comprar sus casas en las ciudades grandes o en los pueblos pequeños que se ampliaran, una idea que obtuvo del Final Fantasy XIV, al que había jugado en el mundo anterior. Cuando jugó este Final Fantasy, Alex se cansó de jugar un día, pero por miedo a perder su casa por estar inactivo durante 45 días, Alex todavía pagó 3 meses más de cuota mensual incluso sin jugar, solo porque le gustaba mucho la casa que había decorado. Así que el sistema de casas también fue algo que Alex integró en el mundo. Si bien aumentar el tamaño del juego es un problema si los jugadores se aburren, Alex también ha agregado 2 sistemas para que los jugadores aceleren ese tiempo. Los jugadores podrían alquilar un carro para ir de una ciudad a otra cada 10 minutos por una pequeña cantidad de cobre y bajarse a mitad de camino, o podrían pagar unas cuantas monedas de plata para contratar un hipogrifo para volar de una ciudad a otra. Si la distancia fuera mayor, el precio también sería mayor, al igual que en WoW. Otra cosa que hizo Alex fue optimizar los gráficos en la memoria de su juego. Mientras que Skyrim con varios mods y WoW en las últimas expansiones tenían unos gráficos muy bonitos, Skyrim Vanilla y WoW Classic eran terriblemente feos. Entonces Alex decidió usar gráficos realistas como base para este juego, muy parecido a la película WoW que se había estrenado en su mundo anterior. En cuanto al mundo, Alex usó el sistema para mejorarlo tanto como fuera posible mientras se concentraba en desarrollar misiones, incursiones, mazmorras, NPC y cosas más importantes. Esta fue la razón principal por la que Elder Scrolls Warcraft fue el juego que Alex dedicó más tiempo a desarrollar, por lo que tardó más de 2 meses y aún estaba en el proceso de producción. Pero cuando este juego estuvo listo, Alex estaba seguro de que la reacción de los jugadores no tendría precio. Capítulo 111. La historia del nuevo juego es fascinante. Aunque había pasado mucho tiempo de desarrollo desde que Alex comenzó, el juego aún estaba por terminarse. Pero debido a que Mojang no había lanzado ningún juego nuevo durante tanto tiempo, Alex decidió publicar algunas pistas del próximo juego sobre Minecraft, Fortnite y, principalmente, Oasis. De vez en cuando, algunos jugadores afortunados encontraron algunos elementos extraños en los hubs, como libros, carteles, mapas, pistas que al principio no tenían ningún sentido, pero cuando surgieron más y más pistas como estas en los foros a través de informes de jugadores, empezó a tener sentido. Algunos jugadores con más tiempo libre comenzaron a juntar las piezas y se dieron cuenta de que todos esos elementos representaban lo mismo, pero con diferentes puntos de vista. Algo que los jugadores aún no sabían qué era, pero que con cada nueva pista quirúrgica se acercaban más a la verdad. Hola a todos, soy Derider. Recientemente comencé a notar algunas publicaciones en el foro de Oasis y me llamó la atención. Al principio pensé que eran solo un grupo de personas que tuvieron la suerte de obtener algunos artículos gratis, pero a medida que pasó el tiempo me di cuenta de que no era tan simple cuando le compré un libro llamado The Elder Scrolls Warcraft por $10 a un jugador.
Para la mayoría, este libro puede parecer desconocido, pero si alguno de ustedes ha visto alguna publicación sobre estos elementos que encontraron otros jugadores, tal vez ya sepa algo sobre este libro, pero aún no lo ha descubierto. Este libro cuenta una historia muy interesante, una historia sobre un mundo desconocido, donde los poderosos titanes son los seres más poderosos del mundo. Pero de repente, uno de estos titanes descubrió que había monstruos malvados que estaban corrompiendo a los titanes recién nacidos y convirtiendo a esos titanes en monstruos como ellos, por lo que Sargeras, el titán que descubrió todo esto, tomó como misión matar a estos monstruos. Pero Sargeras comenzó a matar a los titanes recién nacidos para evitar que nacieran otros monstruos también, por lo que los titanes se enojaron con Sargeras y comenzaron a cazarlo también. Después de incontables años de guerra, Sargeras conquistó muchos mundos y venía a conquistar un mundo donde dominaban los monstruos, ese mundo se llamaba Azeroth. Allí los monstruos habían esclavizado y maldecido a muchas razas, y para no extenderme mucho en este post del foro, después de varias y varias guerras, los titanes aprisionaron a los monstruos de este mundo antes de que llegara Sargeras. Cuando llegó mató a estos titanes, pero fue repelido por un mago humano, quien fue maldecido por él y dominó el cuerpo de su hijo, quien se convertiría en el mago más poderoso de la humanidad. No sé ni cómo describírselo, aún queda mucha historia por delante, pero esta historia es fascinante. Todos los carteles, mapas, pines, todo lo que vi publicar a otros jugadores encaja con varias partes de esta historia en este libro, es decir, todo lo que los jugadores están encontrando es algo relacionado con este libro Elder Scrolls. Warcraft, impactante. ¿No? Ahora, si mi teoría de la conspiración es correcta, la probabilidad de que lo que encontremos sea algo relacionado con un próximo juego que Mojang está desarrollando es extremadamente alta. A diferencia de Fortnite, que aparentemente no tiene una historia de fondo, y Minecraft, que solo tiene una historia de la batalla de Nocturne, este nuevo juego parece tener suficiente historia para años de exploración. Como fanático de los juegos, y especialmente de los juegos de Mojang, estoy muy emocionado de probar esta forma de jugar, ¿quién sabe? Quizás seremos transportados a este mundo y experimentaremos la guerra contra este titán llamado Sargeras. Aún no he terminado de leer el libro, pero descubrí que hay una opción para copiarlo a la consola, así que decidí publicar el libro completo, si alguien está interesado en leerlo conmigo para conversar al respecto. Me encantaría. Elder Scrolls Warcraft.txt. Después de leer la publicación de este usuario en el foro, los miles de millones de fanáticos de Mojang pronto quedaron sorprendidos y emocionados por esta historia de un posible juego de la compañía. Cuando comenzaron a leer los libros y vieron que algunos de los carteles que los jugadores tenían en sus manos estaban relacionados con esta historia, algunas personas ricas estaban ofreciendo miles de dólares por ello, lo que hizo muy felices a las personas que encontraron estos easter eggs. Inicialmente, esta publicación no tuvo mucho éxito, pero a medida que más y más personas corrían la voz sobre un nuevo juego que Mojang estaba desarrollando, se difundió extremadamente rápido. Entre las personas que descargaron el archivo del libro se encontraba Ogun, quien por haber pedido un concurso de bebida, se vio obligado a leer el libro en voz alta para que los guerreros de Asgard entendieran esta historia sin tener que leer ninguna palabra. Estos titanes parecen bastante poderosos, pueden destruir planetas. Fandral comentó después de un suspiro. Creo que mi papá también puede hacer eso. Thor respondió un poco enojado, pero por dentro no estaba seguro de si alguna vez obtendría un poder tan magnífico. Considerando que sería el próximo rey de Asgard, el gobernante de los 7 reinos, por primera vez Thor se preguntó si sería digno, ya que si aparecieran seres tan poderosos como los titanes, ¿podría defender su reino? Cuando escuchó la historia sobre el mago humano que derrotó al poderoso titán, Thor recordó al mago humano que les dio la bienvenida a Midgard, el ancestral, quien, en palabras de su padre, ni siquiera era más débil que él. Al otro lado del oasis, dentro de un gran edificio llamado Antigua Escuela de Magia, nombre que no le gustaba, y donde cientos de estudiantes iban y venían cada hora, el anciano, al que Thor tenía miedo, estaba leyendo el libro llamado Elder Scrolls Warcraft. Después de descargar el libro, pudo convertirlo en un libro físico después de pagar 10 centavos de dólar, lo cual fue mucho más cómodo para ella que leer en la ventana del sistema, ya que había estado leyendo libros físicos durante siglos. Cuando leyó las historias sobre los titanes y cómo los humanos habían creado una escuela de magia que entrenaba magos para proteger el mundo, se sintió bastante familiarizada con ello. Quizás Notch ya sabe acerca de Camartag, pensó.
En su opinión, era demasiada coincidencia que los humanos en esta historia hubieran creado una escuela de magia donde entrenaran a los humanos para enfrentar fuerzas tan poderosas que podrían destruir el mundo, mientras evitaban conflictos terrenales sin apoyar a ninguno de los lados. Al leer sobre lo poderosos que son los titanes en ese libro y lo poderosos que son los enemigos con los que tuvo que lidiar para proteger la Tierra en innumerables ocasiones, la ancestral casi sintió como si estuviera leyendo un libro sobre otra perspectiva de lo que había experimentado. Afortunadamente en este libro los humanos salen victoriosos, pero cuando vio que los orcos venían de otra dimensión para intentar conquistar el mundo humano, su corazón volvió a hundirse, sin saber cómo terminaría esta guerra. Como el juego de ese libro aún no había sido lanzado, ella ni siquiera tenía un spoiler sobre lo que podría pasar en el futuro, así que, siendo una joven adolescente de 15 años, la ancestral se levantó de su silla y se acostó en la cama a su lado. Boca abajo y piernas arriba, mientras leía esta fascinante historia que logró intrigarla. No solo estaban interesados en esta historia, sino que la mayoría de los demás jugadores también la encontraron muy interesante. Si fuera solo un libro normal, probablemente el 80% de estas personas no estarían interesadas en absoluto, pero como este libro contaba la historia de un posible juego de Mohan, casi todos los jugadores se interesaron en él y comenzaron a leer. A los que no les gustaba leer escuchaban audiolibros en internet o incluso iban a bares donde había gente leyendo la historia en el escenario. Durante sus descansos en la cama, donde se detenía para beber agua y descansar, la gente en los bares comenzaba a discutir lo sucedido en la historia, creando teorías, criticando a algunos personajes o incluso declarando que les gustaban otros personajes. Sin que estos jugadores se dieran cuenta, cuando se contó la historia de los humanos de la Alianza, muchas personas sintieron que ellos eran los héroes, y cuando se contó la historia de la Horda, muchas personas entendieron que a pesar de que tenían un coeficiente intelectual bajo, lo que estaban haciendo era lo que tenían que hacer para proteger a su familia, lo que también les valió seguidores de la Horda. Al poco tiempo, la comunidad comenzó a dividirse en grupos que debatían quién tenía razón y quién no. Los representantes de la Alianza y la Horda se reunirían y discutirían las fortalezas y debilidades de cada uno, tratando de convencer a la mayor cantidad posible de personas para que se unieran a ellos. Al ver a la gente caminando con camisetas azules con un león dorado o camisetas rojas con un símbolo primitivo negro, Steve Rogers se sorprendió. Pensé que en este tiempo de paz no habría más guerras ya que la vida de todos es buena, pero ahora me enfrento a una guerra virtual que comienza. Steve se sorprendió al mirar a estas personas y comenzó a estudiar sobre ello, tratando de entender quién tenía razón. En otra parte, Tony Stark también tenía un libro en la mano mientras miraba al grupo de personas con camisas azules y rojas, sin estar seguro de quién tenía razón o quién no en esta historia. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.